Buenas tardes. Tenemos unas sillas todavía libres en la mesa y la idea es ocuparlas, sobre todo que hay gente parada. Una silla es Una poltrona. Pasen y siéntense. Eso. Por favor. Porque sos universitario. Impecable. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. La verdad que es una enorme alegría hoy recibirlos en la sala del Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Queremos agradecer en nombre de la facultad a la Fundación Juan Pablo Terra, a Pablo Martínez, simbolizando en él a todos quienes están trabajando en estos festejos por los 100 años del nacimiento de Juan Pablo Terra, y queremos agradecerle muy sinceramente, porque nos da mucho orgullo que empiecen este proceso de conmemoraciones en esta facultad. Pensamos también de que es un buen lugar para que ocurra esto. Saludamos muy especialmente a los familiares de Juan Pablo Terra, y queremos referirnos simplemente en la introducción a esta mesa redonda, hoy además mesa redonda específicamente, a la dimensión de Juan Pablo Terra, no solo como arquitecto, como egresado de esta facultad, sino como un profesor muy singular, un profesor muy destacado de esta casa de estudios. Las múltiples facetas de Juan Pablo Terra lo han llevado y lo llevarán a tener reconocimientos en varios campos de la cultura, de la política, de la vida del país. Pero de alguna manera hay un origen que nos parece relevante remarcar en este momento, que tiene que ver con esta casa de estudios, que tiene que ver con una formación en arquitectura, en urbanismo, en una comprensión de la arquitectura y el urbanismo sumamente vinculada con la construcción social, en la comprensión de que el manejo del hábitat, el manejo del espacio, es por excelencia reflejo de la construcción social. Obviamente que cuando uno piensa en un profesor del perfil de Juan Pablo Terra, en un pensador, en un intelectual, en un hacedor, en un político, perfil de Juan Pablo Terra, lo que debe referirse antes que nada es a un ser humano, y de alguna manera su sensibilidad, su visión del mundo va filtrando sobre cada una de las actividades que fue haciendo. Para esta facultad, también el momento histórico en el que le tocó interactuar con ella, como estudiante, luego como profesor, luego como decano interino inclusive en el proceso de la transición hacia la democracia, y luego alternándose con el decano Reverdito en el primer consejo. Es obviamente una referencia muy importante. La pequeña exposición que se montó con los recursos que había, en el sentido de la información que teníamos y los recursos que teníamos en la sala de profesores, intenta justamente dar cuenta de eso, de una amplitud de producción que va de la arquitectura, muchas veces por su gran dimensión en otros ámbitos, a veces no tan profundizada, pero sí lugar en donde alcanzó ejemplo de destacado nivel, y pasando también por los diferentes ámbitos de lo que fue su producción, inclusive recogiendo algunas actas del consejo, recortes de prensa, fotos personales, etcétera, pretendiendo justamente abarcar en estas pequeñas hipnosis, de alguna manera, unas pinceladas, unos pantallazos que nos permitan, sobre todo a las jóvenes generaciones, algunos que tuvimos el privilegio, por lo menos, de ser contemporáneos en determinado momento, conocemos la dimensión que fue para esta facultad y para el país Juan Pablo Terra, pero para las jóvenes generaciones tomar contacto con estos otros registros, también vinculados a las diferentes facetas que fue desarrollando. La dimensión de Juan Pablo Terra en la Universidad de la República, y específicamente en esta facultad, todavía está en proceso de reconocimiento y construcción. Por eso creo que este tipo de eventos también son muy importantes. Hace no mucho hablaba con la profesora Adriana Barreiro, por otros temas vinculados a la facultad, plan de estudio, la generación de la reestructura,
ella me decía que de alguna manera su vocación como socióloga de vincularse a la Facultad de Arquitectura y al urbanismo, etcétera, venía por la dimensión, por la imagen, por los textos, por haber comprendido lo que había sido la actividad de Juan Pablo Terra y haber sentido muy identificada con ese espacio específico que en definitiva construye entre disciplinas esto que es tan importante para la cultura y que a veces nos cuesta tanto. Entonces, yo quiero decirles en nombre de la facultad que es realmente un orgullo para nosotros poder participar, ser anfitriones en el día de hoy de este homenaje que también la facultad le hace a Juan Pablo Terra. En la mesa redonda, obviamente, Federico Berbejillo, Adriana Barreiro, Salvador Esqueloto y el Tito Acuña, profesor Carlos Acuña, van a poder, obviamente, profundizar y también contar de la vivencia propia. Eso también lo que Pablo, cuando organizó esto, pensó esto y cambiábamos ideas sobre cómo hacerlo, también pensaba de que es importante el registro académico, el registro de la dimensión y de la proyección cultural de Juan Pablo Terra, pero también sin perder, porque también era parte de su esencia humana, el registro personal, que por diferentes causas cada uno de los que van a participar en la mesa redonda van a poder aportar. Así que sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta sala de consejo tan simbólica también para la facultad, que encierra tantos secretos, recuerdos, conversaciones en las que Juan Pablo Terra sin duda fue protagonista durante muchísimo tiempo y es protagonista de alguna manera también hoy. Insisto, para nosotros es un placer y agradecemos mucho el que nos permitan formar parte de este reconocimiento a raíz del centenario de su nacimiento. Muchas gracias. Pablo. Adelante. Gracias, decano, por hospedar este evento en la facultad y además por la iniciativa de que fuera el primero de los eventos de este ciclo que estamos organizando, y gracias a los panelistas que han tenido tan buena disposición para acompañarnos hoy. Solamente porque la idea es escuchar a los panelistas, digamos, lo que tienen para decirnos. Decir que, bueno, nuestra institución lleva el nombre de Juan Pablo Terra, por lo tanto, como nosotros decimos, siempre tenemos como misión institucional traer al presente con vocación de futuro el pensamiento y la acción de Juan Pablo Terra. Estos 100 años han sido, por lo tanto, una instancia muy importante para nosotros, porque además de lo que hemos acumulado de conocimiento documental y conocimiento personal de la trayectoria y de los aportes de Juan Pablo al país, esto nos ha permitido acumular nuevos conocimientos y nuevos testimonios, y nuevos relatos de su trayectoria y seguir descubriendo facetas de una persona que se comprometió con el quehacer social desde muy, muy joven. Hace poco encontrábamos unas entrevistas hechas al arquitecto y sacerdote Carlos Tosar en el 2008, los registros de esas entrevistas donde contaba su vínculo con Juan Pablo de bachillerato, en el IABA y en la facultad, y él hace referencias reiteradas a esas trayectorias tempranas de Juan Pablo. Y en la búsqueda de documentación aparecen otras facetas que no son las que nos ocupan hoy, pero imágenes de Juan Pablo hablando en un acto del sindicalismo cristiano el 1 de mayo de 1952, con 28 años, y atrás el edificio de la Intendencia en construcción, del Palacio Municipal en construcción. Entonces van apareciendo nuevas facetas a través de las cuales, o documentos, podemos identificar personas que estuvieron vinculadas con esos hechos y que van ampliando las múltiples facetas de la vida de Juan Pablo y de sus contribuciones al país. Siempre escudriñando la realidad y siempre aportando desde una mirada que no perdía nunca el contexto, a pesar de que estuviera investigando un aspecto en particular. Sobre esto yo me voy a referir en el evento, en el homenaje central que vamos a hacer en este ciclo, que aprovecho para adelantarles a todos, va a ser el día 5 de septiembre, el jueves 5 de septiembre,
en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, en San Salvador Eduardo Acevedo. Allí vamos a tener también un panel en el que van a estar, Salvador Esqueloto, va a estar Gerardo Caetano, Mabel Hoppenheim, economista que trabajó con Juan Pablo en las investigaciones sobre infancia, y esperemos, eso lo vamos a hacer con certeza mañana, que también nos acompañe Enrique Iglesias en esa actividad. Y allí vamos a proyectar un mini documental que estamos cerrando de temas de edición en estos días, de 13 minutos, que recorre la trayectoria de Juan Pablo, también con algunas entrevistas y documentación. Y compartiremos un brindis, así que los invitamos a todos a acompañarnos el 5 de septiembre en ese evento. 2 días antes, el 3 de septiembre, que es el día de cumpleaños de Juan Pablo, va a haber un homenaje en la Cámara de Representantes, está en el orden del día de la Cámara. Fíjense que también están invitados la familia, el palco que siempre se reserva a la familia en estos casos, y todos los demás a las barras a acompañar esa instancia aproximadamente a las 5 de la tarde. Y como adelantaba el decano, este evento de acá en la facultad se suma a otros que tienen connotaciones específicas, ¿verdad? Y que aprovecho para mencionar para que tengan idea. El 18 de septiembre, si no me equivoco, va a haber una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales que Juan Pablo contribuyó a diseñar y a constituir, y en eso estaba los últimos años de vida de él, que van a hablar ex consejeros de la etapa de Juan Pablo en ese primer consejo de la Facultad de Ciencias Sociales. Y después FUMAN está preparando algo, la Federación de Cooperativas de Agroprevio FECOBI otro tanto, el CLAE se ha involucrado en este evento que vamos a hacer el 5 de septiembre, ¿no? Que además tiene el auspicio de Naciones Unidas y de la propia UDELAR y de CUDECOP. Va a haber una mesa redonda en un encuentro de investigadores latinoamericanos en cooperativismo, que Juan Pablo va a ser Juan Pablo Martí acá, uno de los panelistas de esa mesa redonda. O sea que les vamos a hacer llegar con la invitación al 5 también una placa de otros eventos. No es que los comprometamos a todos y a todos, porque cada uno aborda distintas facetas, ¿verdad?, de Juan Pablo, de la vida de él y de aquellas cosas en que contribuyó. Pero creo que en total van a terminar siendo como 15, lo cual demuestra lo que significa Juan Pablo para múltiples instituciones, sectores sociales nuestros, digamos, que están motivados para también hacer su propio homenaje en estos 100 años de su nacimiento. Me parece que menciono el número porque de por sí indica lo significativo que está haciendo hoy la mirada y el redescubrir las contribuciones de Juan Pablo, más allá de las clásicas como vivienda, infancia, cooperativismo. Y bueno, ese es un ciclo que va a culminar en la primera quincena de octubre. Vieron ustedes que aquí tenemos los 4 libros que hemos editado recuperando trabajos de Juan Pablo. El cuarto fue el de vivienda, que lo editamos para los 50 años de la ley, que Salvador nos ayudó mucho en la compilación de esos trabajos. Ahora tenemos ya salido en imprenta uno que vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro, que se titula Política y Legados de Juan Pablo Terra en Años Cruciales, y que abarca sus discursos, intervenciones, reportajes, en los 2 periodos que fue parlamentario, diputado y senador, del 66 hasta el golpe de Estado. Y que lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro con la colaboración de la Librería América Latina, que también está vinculada, porque el CLAE fue uno de los socios de esa librería, que en su momento era un emprendimiento de organizaciones sociales en el año 60. Así que bueno, yo no voy a hablar sobre Juan Pablo ahora, porque me parece que hemos inventado este panel para eso, pero termino diciendo que en este ciclo estamos colaborando mutuamente entre el instituto y nuestro equipo del instituto y la familia de Juan Pablo muy fluidamente, y agradezco también la presencia bastante numerosa acá de hijos y nietos, y que bueno, con ellos estamos también intercambiando ideas de todo este proceso, porque que nos conmueve mucho a todos, y reitero por eso el agradecimiento a la facultad. Y principio quieren las cosas, es una buena idea haber empezado por esta facultad, porque aquí empezó su trabajo en sociología también. ¿Sí? Y bueno, perdón, y una referencia que seguramente hagan, en las imágenes que están allí van a ver planos y fotos de obras de Juan Pablo, porque como decía Marcelo, a veces nos olvidamos que también fue arquitecto. Y bueno, con Carlos Mucio, con el padre en la primera etapa y con Carlos en la segunda. Son 2 etapas. Pero no, se los dejo a ustedes eso, para que
Así que muchas gracias. Bueno, me pidieron que hiciera de moderador de esta mesa, así que le doy la bienvenida nuevamente. Nos van a acompañar en orden alfabético y en el orden en el cual pensamos que corresponderían las intervenciones. El profesor Carlos Acuña, Tito, la doctora y profesora socióloga de esta facultad, Adriana Barreiro, y el profesor Federico Barbejillo, que en estos momentos es docente de nuestra maestría en ordenamiento territorial, porque tiene una larga trayectoria en la facultad también. Yo no voy a hablar de temas de fondo. Les propuse a cada uno una intervención inicial que fuera entre 15 a 20 minutos, cada uno administrará su tiempo, veremos. Después se puede eventualmente abrir un espacio para algún intercambio, algún testimonio, porque esto no tiene una pretensión de ser algo formal, acartonado, sino al contrario, mucho más de proximidad, y quien tenga algo para decir, bienvenido. Sí decir que esto, como ya lo adelantó Pablo, como hay muchos eventos, tiene ciertos sesgos temáticos, y lo quisimos enfocar hacia quizás una de las facetas que no se ha tan divulgado o no es tan conocida públicamente, de la polifacética personalidad y trayectoria de Terra, ¿no? Que fue no solamente arquitecto, sino también sociólogo, consultor internacional, dirigente político, ensayista, es decir, realmente una persona que tiene múltiples áreas desde las cuales puede ser recordado. Pero quisimos, y con ayuda de muchas personas, porque acá, bueno, Pablo juntó testimonios y fotografías, fue Muso también quien aportó otros elementos, el Instituto de Historia, el Servicio de Medios Audiovisuales, que acá está Ariel, que hizo la edición del video, bueno, el Servicio de Cultura, el de Comunicaciones y Publicaciones. La facultad puso todo lo que tenía para ayudar incluso a los servicios administrativos, de donde pudimos rescatar tanto la trayectoria estudiantil como la trayectoria docente de Juan Pablo, que había que reconstruirla. Y como yo no voy a hablar, quiero decir algunas palabras, pero está todo escrito en el banner que está allá. Decir que, bueno, Juan Pablo ingresó a la facultad en marzo del 43 y egresó el 30 de diciembre del 49, aunque su título es de marzo del 50. Hizo el viaje de egresados, junto con Carlos Tosar. El segundo viaje de arquitectura, esto lo recordaba Tito, en un texto que hoy me mostró. De algunos testimonios que recordaba Pablo, fue militante del Centro de Estudiantes y de la Federación de Estudiantes, cosa que tampoco es recordada. Su título, como dijimos, es de marzo del 50, pero ingresa a la docencia en el año 58 como ayudante de Sociología, y de ahí, bueno, pasa a ser profesor adjunto, luego profesor titular, cargo que ejerce hasta el año 75, que obviamente en las condiciones que todos sabemos, debió renunciar a la carrera docente para retomarla en el año 85, en un proceso que me gustaría comentar brevemente, que es muy curioso, porque quizás no todos, incluso los que estuvimos protagonizando de aquel momento, lo recordamos, pero que aún en plena dictadura se hicieron elecciones universitarias autogestionadas y certificadas por la Asociación de Escribanos. Y el Parlamento entrante, en una ley que tiene creo que 2 artículos, convalidó esas elecciones, los famosos consejos interinos transitorios. Y Juan Pablo integró la lista única del orden docente de ese consejo interino transitorio, que debió presidir hasta que llegara aquí al país el Tano Reverdito, que había sido reelecto como decano, pero que no le permitieron ingresar al país hasta después del 1 de marzo. Allá están las actas del Consejo. La primera sesión del Consejo la preside Juan Pablo, y la segunda es cuando reciben a Reverdito en esta facultad el 7 de marzo del 85. ¿No? Son testimonios de la transición democrática. Esos consejos interinos, después hubo elecciones el 5 de septiembre del 85 y fueron electos nuevamente
consejos y claustros, y Juan Pablo nuevamente integra la delegación docente, cargo que ocupa hasta que cesa en la facultad el 31 de diciembre del 87. Y como recordaba Pablo, participa después del proceso de conformación de la Facultad de Ciencias Sociales, prácticamente hasta su fallecimiento. Su actividad profesional la registramos en esas dos etapas, primero con su padre, Horacio Terra Arocena. Me gusta simplemente comentar de múltiples obras, la de San Carlos Borromeo en la avenida Villán, por el valor de la obra, pero también por todo lo que encierra de cooperación con otros profesionales. Bueno, ahí hay el diseño y cálculo estructural de la de Odieste, Luis García Pardo en el acondicionamiento acústico y la participación de destacados artistas como Damiani y Yepes, ¿no? Y de alguna manera es una obra vanguardista, digamos, con respecto a su época y con respecto a los procesos que después vinieron. Y después tiene una segunda etapa donde, bueno, la colaboración de Carlos Musso es notoria. No hemos podido hacer una investigación profunda, son apenas unas miradas muy superficiales que seguramente alguien en la facultad con más tiempo y mejor acierto va a poder investigar y poder desarrollar. Así que bueno, queríamos dar esos testimonios y darle la palabra al profesor Carlos Acuña, que tiene hasta 20 minutos, pero no sé si los va a usar. Adelante, Tito. Siempre el problema de ser A. Bueno, pero tenemos A, B y B. Queridas todas y todos, quizá los sorprenda lo que les voy a decir. Con posterioridad al inesperado fallecimiento de Juan Pablo hacia octubre de 1991, nuestra facultad le realizó un sentido homenaje. En ese momento yo era decano, suplente por Felipe. En esa instancia me refería a él como un intelectual comprometido con un país, con su gente, con la transformación social, a quien considero mi maestro y amigo querido del alma. Actitud de vida que siempre mantuvo hasta su final trágico, donde la perspectiva de nuestra disciplina resalta su actividad, en especial en materia habitacional y urbana, como docente, profesional e investigativa. En especial en lo que respecta a la vivienda, al ordenamiento del territorio, al conocimiento llamado Uruguay rural, fundamental, y de su profético grito de alarma ante la constatación de un proceso de agudización de la pobreza infantil que no le hicimos caso, dicho sea de paso. Todas estas actividades que seguramente otros explicitarán y abordarán en profundidad desde la actual perspectiva del devenir nacional. Hoy he optado por referirme a Juan Pablo como creyente católico, porque ello ayudaría a explicar su ejemplar comportamiento ético y moral en su dilatada y rica trayectoria como universitario de ley, como militante social, como operador político. Lo que podría ser definido en la perspectiva granciana, y que me perdone Juan Pablo, seguramente lo hará desde un lugar privilegiado en el más allá, como un verdadero intelectual orgánico. Capaz que va a discrepar conmigo, no sé. Que ciertamente lo fue, a mi juicio, en tanto no se limitó a describir la vida social de acuerdo a reglas científicas, sino más bien a expresar mediante el lenguaje de la cultura las experiencias y el sentir que las masas en ocasiones tienen dificultad de articular por sí mismas. Tempranamente Juan Pablo fue un protagonista principalísimo de una corriente que involucró comunidades feligreses y religiosos, que se atrevieron en el Uruguay y en toda América Latina a romper con el milenario silencio de la Iglesia ante el deterioro acelerado de las condiciones de vida de nuestra población. Quisiera que quedara claro que ello se empezó a dar previamente a la convocatoria del Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II,
cuyo resultado ciertamente facilitó el acercamiento de la Iglesia Católica con el mundo del siglo XX. El clamor de esta particular iglesia peregrina o militante de cara al pueblo más desvalido empezó a ser escuchado en cada ocasión y en todo el Uruguay. En Uruguay este clamor empezó a ser más visible a partir de algunos acontecimientos o hitos dignos de destacar. El padre francés Louis Joseph Le Bré fue un economista y religioso, católico ordenado como sacerdote dominico, que había fundado en el 41 el Centro de Investigación y Acción y Economía y Humanismo, y luego creó en el 58 el Instituto Internacional para la Investigación, Información, Educación y Desarrollo, que aún existe. Le Bré había estado por primera vez en 1947. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45. Europa devastada, el mundo devastado. Calcula 50 millones de muertos, de los cuales, por ejemplo, dio el dato de los que murieron en la Unión Soviética, o en la misma Alemania, 23 millones y 12 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo no va a hablar Le Bré de humanismo? Se había deshumanizado en el planeta todo. Y nos visitó Terra y su amigo Carlos Tosar asistieron a sus conferencias, y nos visitó nuevamente en agosto de 1956. En esa segunda ocasión impartió 3 conferencias en la entonces Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, conferencias que fueron publicadas con mucho entusiasmo por don Carlos Gómez Gavazo, por el hito, con el título Desarrollo y Acondicionamiento del Territorio, textos que tienen una particular vigencia y que recomiendo leer en procura de no perder la memoria de un acontecimiento tan importante. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Le Bré hace referencia al análisis de los hechos sociales. Era un operador para el cambio. El propósito, la economía humana, a juicio de Le Bré, es el de conseguir que los hombres, perdón, problema de género, pecata minuta de aquella época, de todas las categorías sociales de un país y de todos los países alcancen un nivel verdaderamente humano, más aún, un nivel humano creciente. Y agrega que concibe a la economía y humanismo como una disciplina de síntesis. En la Facultad de Arquitectura se refiere al análisis urbano y orientación del urbanismo, así como al macroanálisis de los hechos sociales. Cabe interrogarnos, ¿y cómo y por qué arriba Le Bré al Uruguay, un país tan pequeño y alejado? ¿Acaso Juan Pablo tuvo algo que ver con eso? Estoy convencido que sí. Ricardo Tosar es concuñado mío. Su hermano Carlos Tosar y Juan Pablo fueron estudiantes y compañeros de la misma generación. Y como tales les tocó formar parte del segundo grupo de viaje de estudiantes de arquitectura. El primero, la hermana de Carlos, Beatriz, que también estudiaba arquitectura, hizo el primer viaje, que recorrió una Europa devastada por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, lo que seguramente ocurrió en 1948. Ricardo piensa que probablemente mi concuño, ¿no? Mi concuñado en México. Y ahora como vas para allá, ya así es. Ricardo piensa que probablemente ellos contactaron nuevamente en esa ocasión con Le Bré. Habrá sido quizás Carlos Gómez Gavazo quien lo invitó en el 56. Me inclino hacia la primera hipótesis, porque a un año de su visita, en 1957, se funda en Montevideo el Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, con una vocación de red latinoamericana y continental. A esta institución le preceden en la década previa otras acciones en las que también está presente Juan Pablo, como los equipos del bien común, junto a Diego, a Garmendia, a Tosar, a Miguel Ángel García, entre otros. No sé si es correcto esto, de los cuales, por ejemplo, Garmendia en un momento fui mi jefe en ACOR, por que yo sepa. El Ministerio de Ganadería, ahí está. Finalmente, Juan XXIII convocó en 1959 al Concilio Vaticano II. Hizo la Iglesia caso al clamor, especialmente de América Latina, de que
todo no se valía de seguir en la misma situación de la Iglesia tradicional. Fueron algunos de sus fines promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación ética y moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades humanas y de justicia social de su tiempo. Fue un acontecimiento histórico que marcó el siglo XX, que asumió definiciones que aplicó luego el Papa Pablo VI en ocasión del fallecimiento lamentable de Juan XXIII. Ejemplo de ello es la encíclica Popular Progressio de 1967, inspirada en gran medida por Le Brel. A partir del concilio en América Latina emerge la corriente revolucionaria denominada Teología de la Liberación, que influyó fuertemente en la vida política y sociales en todo el continente. Una corriente cristiana que involucró a vertientes católicas, pero también protestantes, que movilizó a los laicos promoviendo la aparición de las comunidades eclesiales de base, que se caracterizaron por considerar que el Evangelio exige una opción preferencial por los pobres, así como por recurrir a las ciencias humanas y sociales para ayudar a discernir las formas en las que se debía realizar dicha opción. Al respecto, además de mencionar entre otros al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez y al colombiano Camilo Torres, en un momento llego a México y justo había fallecido Camilo Torres, bueno, lo asesinó, y buscó refugio en México, donde lo conocí, Enrique Dussel, en 1975, habiendo fallecido recientemente. Tuve el gusto de conocerlo y aprender mucho de él. Coincidimos en el mismo departamento con Enrique de investigación de la División de Ciencias y Artes para el diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Recuerdo con enorme cariño cuando mencionaba su ciudadanía mexicana, pero que era nacido en la Argentina. Era mexicano, nacido en Argentina. Lo decía con mucho humor. También quiero mencionar al pedagogo, educador y filósofo brasileño Paulo Freire y su pedagogía del oprimido. Trabajó entre los pobres que no sabían leer ni escribir y desarrolló un método no ortodoxo que puede ser considerado una derivación de la teología de la liberación. Tras el golpe militar del 64, fue encarcelado y tras un breve exilio en Bolivia, trabajó más de 5 años en Chile para el gobierno demócrata cristiano con la reforma agraria y luego para la FAO. Otro exponente fue Ezequiel Ander Egg, filósofo, sociólogo, ensayista argentino, cuyos trabajos tuvieron gran impacto sobre todo en el trabajo social. Muy conocido por quienes integramos la Oficina de Acción Comunitaria y Regional ACOR del Ministerio de Ganadería, como referente fundamental del accionar en el territorio de la oficina. Yo trabajé en ACOR con los queridos Cheon Kun-jin y Carlitos Musso, que también fue socio del despacho de arquitectura de Juan Pablo. También colaboró en el ITU y es autor de un maravilloso libro que recomiendo que leamos, Las ciudades del Uruguay. Formidable. Es un tocazo así, pero vale la pena. También merecen recordarse algunas figuras del clero nacional y en particular de la parroquia universitaria, con la que tuve relación, en particular la parroquia universitaria que surgió en los primeros años de la década del 60, cuando era católico en aquel momento, en Montevideo. Sus orígenes estuvieron vinculados a las mismas que se celebraban en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, conocida como Iglesia del Cordón, y después nos íbamos a la cafetería de la esquina, los 18 de julio. Los tenientes curas, queridísimos Arnaldo Espadachino, Raúl Sastre, Bosco Salvia y Orlando Romero. Finalmente terminaré estas referencias recordando a 2 clérigos destacados y un laico destacadísimo. El arzobispo Montevideo, Monseñor Carlos Partelli, y José Luis Mendiarat, obispo de la diócesis de Salto. Ambos participaron de la 4ª sesión del Concilio Vaticano II. La opción de Partelli por los pobres, habiendo sido anteriormente obispo en Tacuarembó, estaba en sintonía con las definiciones del concilio, lo que lo expuso al rechazo de los sectores más conservadores y reaccionarios de la Iglesia uruguaya
y posteriormente al hostigamiento de la dictadura. Ese compromiso con la libertad, con los derechos humanos, la justicia social y el Evangelio estuvo también alineado con la teología de la liberación, como lo explica José Luis Martínez en su libro El arzobispo del Uruguay. Y sigue el título que ahora no me acordé, que es más largo, pero pido disculpas. Mendiará participó también en la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano CELAM de Medellín y puso en práctica sus orientaciones en su diócesis, como les hicieron los obispos como Bachino y el propio Partelli, promoviendo grupos de reflexión en los que los creyentes confrontaban su vida con el Evangelio y asumían su compromiso con la sociedad. Por su inspiración, en 1968, la Asamblea Pastoral de la Diócesis de Salto fijó las líneas de acción de la Iglesia en el litoral norte del país: evangelización, corresponsabilidad, comunidad de base y servicios. Vale recordar que al comienzo de los años 70, Mendiará celebró un convenio con nuestra universidad para fundar en el antiguo local del seminario diocesano la Casa de la Universidad, que luego fue Regional Norte y hoy es nuestro CENUR. A mediados de los 70, las condiciones de su labor pastoral fueron cada vez más peligrosas. De visita a Roma en el 73, no volvió al Uruguay por consejo de Paulo VI, fíjense la gravedad del asunto, y se exilió en la Argentina, donde permaneció hasta después de las elecciones de noviembre del 84. Como integrante de ACOR tuve el honor de conocerlo personalmente a través de la queridísima Dorita Paiva, como trabajadora social integrado de la oficina que presidía Garmendia, docente de esta facultad. Cuando era censo, no había censo en Uruguay, hacemos censo nosotros en la facultad. Culmino esta breve lista recordando a Patricio Rodé, a quien muy cariñosamente le llamamos el obispo laico, querido amigo y compañero, queridísimo amigo y compañero, que también integró ACOR. Luego fue profesor titular de nuestra cátedra de Arquitectura Legal y una figura clave en la elaboración del POT de Montevideo y promotor del convenio entre la Intendencia y la Facultad. Juan Pablo, junto a todos ellos y mucho más, formó parte de esa corriente plural y fermental de renovación de la Iglesia, que tuvo enorme impacto en la vida política, social y cultural a lo largo de varias décadas. Le decimos a Juan Pablo, que está más allá, que la Iglesia de su tiempo, aquella de la que fue parte y a la que contribuyó de manera decisiva en su renovación, sigue siendo una clave del Uruguay contemporáneo, por más que en la actualidad la institución se haya distanciado, a mi juicio, de aquellos principios y valores revolucionarios y transformadores. Muchas gracias. Quiero dejar constancia de una cosa. Era católico, ahora soy laico, gratuito y obligatorio. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Tito. Adriana. Bueno. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación a integrar esta mesa redonda, que es redonda. En este caso. Y me voy a permitir, para tratar de hilvanar, hacer un puente con lo que acaba de plantear Tito. Ay, no me digas. Sí, coincidiendo totalmente. Cuando fui invitada, cuando recibí una llamada de Pablo Martínez, aquí presente, él me sugirió que leyera una serie de documentos y bueno, me puse a por la tarea, estamos hablando ya del mes de abril o antes, y encontré un par de cosas sumamente interesantes que justamente nos permiten aproximarnos a esa yuxtaposición en el perfil de un arquitecto o de una persona formada eminentemente en arquitectura, con claros intereses vinculados con el catolicismo, el humanismo, el bien común, y con un desarrollo
de la cátedra de sociología de esta facultad, que inicialmente era sociología nacional, que después hubo sociología 1, sociología 2, hubo algo vinculado con economía que se llamaba economía y sociología. En otro momento estaba Censos, en la hipótesis de que trabajando junto a los talleres y para que la actividad de proyecto y de diseño desarrollada en los talleres tuviera un eco y un impacto en la cotidianidad, era necesario hacer diagnósticos de los cuales se carecía, y era al interior de la propia facultad que antes de proyectar se hacían los diagnósticos. Y todo ello imbuido, y vuelvo a ese loop de los textos que me habían sido sugeridos, de algo que me llamó mucho la atención y lo voy a leer textual. Desde su temprana juventud fue miembro activo de la Acción Católica, principal instrumento del papado para coordinar la acción de los laicos. Esto no lo digo yo, lo dice una autora. Integró la Federación Universitaria de Estudiantes Católicos, rama anexa de la Federación Uruguaya de Estudiantes de Acción Católica, que estaba compuesta, según los estatutos, por hombres solteros menores de 30 años. Fue presidente del Círculo de Estudiantes Católicos de Arquitectura. Círculo de Estudiantes Católicos de Arquitectura. Hasta abril de 1945, cuando renunció para asumir la presidencia del Consejo Nacional de Estudiantes Católicos, cargo que desempeñó hasta octubre de 1946. Más de una década más tarde, entre 1959 y 1962, seguía vinculado a la organización, llegando a presidir la Junta Nacional de Acción Católica. Los estudiantes, Círculo de Estudiantes Católicos de Arquitectura, para mí, realmente, yo muy desconocedora de todas estas cuestiones, fue una novedad. Pero, ¿qué señales nos da esto? Desde una perspectiva eminentemente sociológica. En 1950, y ya se hizo referencia a que él se integra a la Facultad de Arquitectura como docente en 1957, es un momento en el cual en Europa, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de desmantelamiento de los espacios que hasta ese entonces funcionaban como think tank, ¿no? Como centros de pensamiento, eminentemente en Alemania, eminentemente desmantelados esos grupos porque la integración de muchos de sus equipos por parte de personas de origen judío, viendo su integridad física comprometida, eran además invitados desde señeras universidades en formación en Estados Unidos, y tenemos grupos intelectuales migrando desde Europa a, literalmente, universidades estadounidenses. Es así como se nutre de los principales investigadores que antes formaban parte de la Escuela de Frankfurt y de una serie de comunidades académicas, las universidades de Harvard, Princeton, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, es precisamente en Bélgica y precisamente a través de la preocupación por la economía como medio que se entendía iba a permitir recuperar esa marasma en la cual Europa había quedado, que de la mano de un pensamiento católico asociado con Le Bret y con algo que ya se mencionó previamente, se da una articulación por la generación de saber que es eminentemente empírico, que implica el dejar aquella impronta universalista, macro, de visión casi totémica, por la cual se hacía referencia a la sociología, la economía, la historia y la filosofía como una suerte de entelequia muy valiosa, pero desapegada del dato, desapegada del censo, desapegado de aquel dato, de aquella información que a la hora de reconstruir una Europa diezmada por la guerra, se entendía vital tener. Entonces, lo de católico tiene una impronta de fe, pero tiene también, desde una perspectiva de historia de la disciplina, una impronta marcada con un viraje que paulatinamente se venía dando en Alemania, pero que a partir de la década del 50 implica el desarrollo de acciones por parte de
intelectuales europeos en Estados Unidos. ¿Con qué nos encontramos? Con que, como se mencionó, en junio del 47, junto a Carlos Tosar, asistieron a 2 conferencias que el religioso bretón brindó aquí, en el Club Católico de Montevideo. Pero, a posteriori, cuando él se involucra en la creación de los equipos del bien común y en toda su articulación con el CLAE, tenemos efectivamente que en el 50, junto a Carlos Tosar, ambos realizan un viaje de 10 meses a Europa, recorriendo Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Italia y Francia. Y en ese marco, Tosar y Terra tuvieron una estadía de 2 meses en La Tourette, en Francia, trabajando bajo la dirección de Lebret y participando de la sesión internacional de economía humana que tuvo lugar del 2 al 11 de septiembre de 1950. Por lo cual hubo un vínculo realmente muy estrecho y que resulta clave para entender, por ejemplo, el surgimiento de la que durante décadas fue la principal publicación en sociología del Uruguay, que fueron los cuadernos de CLAE. Todos en algún momento hemos tenido ocasión de rever los temas que nos interesan en los cuadernos de CLAE, que Juan Pablo Terra dirigió durante más de una década. Entonces, hay allí una suerte de simbiosis vinculante entre distintas temáticas que, más allá de la obra construida y más allá del diseñar y pensar en términos de arquitectura y de ciudad, tiene una raíz asociada con un contexto particular en el cual ser católico y vincularse con la socialdemocracia europea en ese momento en particular, valga la redundancia, era clave, medular. Konrad Adenauer. ¿Cómo? Konrad Adenauer. Sí. Podríamos hacer referencia a las numerosas investigaciones que en la Cátedra de Sociología se llevaron adelante, sobre temas muy variados, sobre temas vinculados además a no solamente Montevideo, sino hay encuestas, trabajos de muestreo, en 33, en Artigas, en San José, y en Montevideo no solamente en la periferia o en las zonas de borde, que uno podría decir, bueno, en virtud de la pobreza, tal vez fueran las más priorizadas. Pues no, de los últimos trabajos, ya a la hora de jubilarse, de solicitar el retiro, que no era una jubilación, de renunciar al cargo, estaban teniendo lugar sobre Tres Cruces. Imaginemos las transformaciones que estaban teniendo lugar en Tres Cruces en 1986, en 1987. Eran medulares para la ciudad. Entonces, una vez más, también tiene mucho que ver con su figura el atender a las temáticas que le son tan queridas a la sociología, en términos de pobreza, de desarrollo urbano, de temas vinculados a la salud incluso, ¿no? Como la pobreza tiene una injerencia mayúscula en el desarrollo mental y a futuro de las generaciones, pero a la vez atender a las temáticas que también en su calidad de obviamente legislador sabía resultaban de estos múltiples planos entre lo académico, lo político y el pensar utópicamente, entendiendo la utopía como una revolución, como algo que es percibido como utopía en tanto es lo que no tiene cabimento, lo que no es concebido como que pueda ser, porque presupone un cambio realmente revolucionario. Y, en mi opinión, creo que Juan Pablo Terra lo pensó y lo realizó. Y la Ley Nacional de Viviendas es un claro ejemplo de ello. Para no extenderme más del tiempo, Marcelo comentaba que en alguna oportunidad tuvimos ocasión de referir a Juan Pablo Terra, sobre todo al pensar las dinámicas propias de la sociología en una facultad, ya no de arquitectura, porque él actuó en la Facultad de Arquitectura, sino una facultad renombrada, redenominada
de arquitectura, diseño y urbanismo a partir de los justamente 100 años de la facultad. Estamos con 100 años de Terra, estamos refiriendo a un cambio de denominación que vaya si mucho dice en el 2015. En esa ocasión y en esas charlas, mi formación de base es en sociología, pero cuando tuve oportunidad de realizar estudios de posgrado, en maestría, doctorado y postdoctorado, yo trabajé sobre política científica y tecnológica. Mi doctorado es en política científica, toma de decisiones en temas de ciencia y tecnología. Entonces, uno tiene como un ojo más o menos entrenado para eso, para por debajo de las acciones ver las líneas generales que orientan tomas de decisiones, que orientan políticas. Y cuando uno tiene oportunidad, y gracias a la generosidad del servicio me fueron proporcionadas las actas del Consejo, año por año, en carpetas hiperprolijas, desde 1950 hasta la solicité hasta el 2000, que era un poco mucho, pero para ver esas tendencias, uno puede efectivamente ver cómo, más allá de dinámicas de trabajo modificadas, de nuevos patrones en términos de modus operandi, la Universidad de la República interactuando con comunidades católicas, interactuando con centros privados como el CLAE, interactuando y contribuyendo a armar una agenda para pergeñar nada más y nada menos que la Ley Nacional de Vivienda. O sea, ese nuevo actuar en planos múltiples y diferentes es esencial a la figura de Terra. Y es esa capacidad enorme de articular y negociar lo que permite entender por qué tenemos la ley de vivienda que tenemos y no otra. ¿Por qué tenemos el plan de estudios que rigió esta casa desde el 52 en adelante y no otro? ¿Por qué cuando uno abre una carpeta con las resoluciones del Consejo y pone para buscar en el PDF sociología y digo, bueno, voy a encontrar que me va a saltar tres veces, 85? O sea, en esta mesa, o en torno a esta mesa, era mucho lo que se hablaba y se trabajaba respecto a la sociología en esta casa. Y no fue por casualidad, fue claramente gravitando en torno a una persona que fue quien lideró, vamos a decirlo de forma lisa y llana, el desarrollo de la sociología aquí, con un dato nada menor. La Cátedra de Sociología de la Facultad de Arquitectura fue la primer cátedra de sociología en el país. Hubo cátedras de sociología ad hoc de otras cátedras. En Derecho, por ejemplo, Randonea padre, no el gordo Randonea, sino su padre, tenía una cátedra de Derecho Constitucional y allí se empezó a incursionar en sociología. En Humanidades, idem. Hay una tendencia que se dio en toda Latinoamérica, ¿no? Que determinadas ciencias sociales salían e iban emergiendo al amparo de intereses por parte de catedráticos de otras cosas. Pues la primera cátedra de sociología, llamada Cátedra de Sociología, votada por un consejo, por un claustro, integrando un plan de estudio, es la de la Facultad de Arquitectura. Primera cátedra de Sociología de la Universidad de la República y del país. Hoy se hacía referencia, y yo me tomé algunas, no es para compartirlas, pero sí para verlas aquí y tener presente cosas señeras. ¿Y dónde las puse? Cosas señeras vinculadas a la figura de Juan Pablo Terra, de la mano de esas resoluciones del Consejo, en las cuales, o a través de las cuales, se da cuenta, por ejemplo, del proceso de cese de los profesores que durante el periodo dictatorial habían ocupado la dirección de las cátedras, en este caso César Lustó, Héctor Crespi y Juan Campiotti, por una resolución de 1985, de comienzos del 85, y el posterior anuncio
de algo que dice llegada del decano y la conformación de una delegación de un consejo interino integrado por los arquitectos Juan Pablo Terra, Conrado Petit, José Canel y los bachilleres Gonzalo Altamirano, bachiller, y Fernando Lenz. ¿Cómo? El Gonchi. El Gonchi. Esas cosas que por ahí quienes nos integramos a la facultad mucho después, yo supe ingresar a esta casa de estudios en el año 2003, desconocimos, y las actuales generaciones seguramente también desconocen, pero que hacen a una historia que hoy, alrededor de esta mesa redonda, podemos ver, está viva, forma parte. Entonces, es un homenaje a los 100 años de una persona que desempeñó sus funciones en esta casa de estudios hasta el 31 de diciembre de 1987. Luego hubo un último profesor titular de Sociología, que fue el doctor Álvaro Portillo, y con la nueva institucionalidad del 2015 en adelante pasamos a nuevas dinámicas. Pero poner sobre la mesa esta etapa tan fermental y tan cardinal para la sociología en el país es realmente fantástico. Gracias. Muy bien. La tercera, y muchas gracias, Liliana. La tercera y última intervención de fondo. Sí, todavía estamos en la B larga. En la B Seguimos larga. en la B larga. Cuando lleguemos a la Z se complica. Bueno, Adelante. muchas gracias Pablo y Salvador por esta invitación y muy contento de estar aquí. En primer lugar, una cuestión personal, digamos, de alguna manera mis acercamientos a la figura, digamos, tienen que ver, por un lado, con la facultad, ¿no? Por otro lado, con el Partido Demócrata Cristiano, en el que supe ser militante de muy joven, ¿no? Predictadura, y con el CLAE, ¿no? Donde también me tocó ingresar al CLAE en el 82 o por ahí, ¿no? Y de alguna manera allí estaba el contacto, no directo, pero con cierta frecuencia o con cierto nivel de comunicación con lo que hacía Juan Pablo y con lo que hacía Patricio Rodé, que luego se integró en un programa creado en esa época, que fue el Programa de Desarrollo Local, y de alguna manera en estas distintas experiencias siempre Juan Pablo fue como una inspiración lejana, digamos, como algo que no era una relación directa, pero que estaba allí como una figura que uno nunca terminaba de conocer del todo o de agotar, ¿no? Quizás hoy uno puede decir que la conoce más, pero la conoce más por haber estudiado, digamos, y por haber profundizado. Y en ese sentido, a mí me resulta la figura de Juan Pablo Terra y sobre todo la obra que podemos hoy consultar, ¿no? Un poco como la figura de un clásico, ¿no? Un clásico multifacético. ¿Y qué es lo clásico? Es decir, aquello a lo que volvemos siempre con la expectativa satisfecha de encontrar cosas nuevas y de inspirar nuevas visiones de los temas con los que estamos trabajando. En mi caso particular, como arquitecto de formación, pero urbanista de profesión, y planificador, me siento más conectado, ¿no? Y más en diálogo con todo lo que fue el trabajo de Terra en estas áreas. Y la verdad que en distintas instancias a lo largo de los años, desde los años 90, algunos trabajos de Juan Pablo Terra han sido
trabajos de consulta para resolver problemas del presente. Puedo recordar trabajos hechos en la DINOT en los tempranos años 90, y puedo recordar como un episodio fundamental el proceso en el que me tocó participar en parte, que fue la preparación o la discusión de las ideas que dieron lugar a la Ley de Ordenamiento Territorial. Claramente, cuando se discutía la preparación de esa ley, estaba presente la figura de Juan Pablo, porque de alguna manera mucho de lo que queríamos para esa ley ya estaba dicho, es decir, ya había sido pensado en el proyecto de 1973. Entonces, en ese sentido es que digo que se me presenta un poco como un clásico, una persona que a través de sus escritos y sus acciones construyó un universo de ideas que tiene una vigencia larga, que tiene una larga vida. Y que aún hoy en esas ideas existen muchas vetas para seguir explorando y para alimentar el pensamiento de hoy. Entonces, me focalizo un poco en primer lugar en destacar algunos hitos de la trayectoria de Terra, como la veo, en temas vinculados al desarrollo y la planificación territorial. Quienes me antecedieron plantearon la conexión inicial con Le Bret. Para mí, sin duda, es un elemento clave en la formación del ideario y del pensamiento de Juan Pablo. No voy a repetir algunas cosas que ya fueron dichas, de los primeros pasos, de los equipos del bien común, de la experiencia en La Tourette con Le Bret. Pero sí quiero decir que esos inicios de Juan Pablo, desde la comunidad católica y trabajando con la gente en el territorio, me parece que marcan para toda su trayectoria una cercanía y un compromiso constante con la gente real y concreta, que no se diluyó cuando su acción se fue ampliando a otras esferas en la política, en el Estado y en las organizaciones internacionales. Ese anclaje, del cual me voy a referir un poco más después. Porque justamente en 1951, con 27 años, Juan Pablo escribe un artículo titulado Ensayo sobre la Universidad, en el que reflexiona sobre la producción del conocimiento, sobre la vida intelectual y sobre la universidad como una comunidad formadora. Y en este artículo plantea una afirmación fuerte, diciendo que, comillas, la universidad existe para la sensatez del intelectual. Yo recuerdo, lo leí primero hace más de 20 años, la primera vez que lo leí me llamó la atención, como probablemente les llame a ustedes, y les recomiendo leerlo, porque el artículo va construyendo poco a poco lo que es una mirada a los 27 años de cómo Juan Pablo se plantea no solo la idea de universidad, sino, para mí más importante aún, la idea del conocimiento asociada, como decía Tito, a la idea del compromiso. Y claro, él describe esta idea, este concepto de sensatez, como un sinónimo, de alguna manera, de buen juicio, de equilibrio, de saber jerarquizar las cosas, y de tener una visión abarcativa y global y no dejarse parcializar. Y cómo él dice, la producción, habla del intelectual, ¿no? Define al intelectual como el que se dedica sistemáticamente a producir conocimiento en cualquier área. Es una definición amplia, no, más allá de lo que podríamos decir hoy el intelectual público, que él lo fue, pero creo que en esa definición iba más allá, y explora en el artículo rápidamente, pero con mucha precisión, todos los riesgos a los que está sometido ese intelectual,
en lo que sería el mal manejo del conocimiento. Los sectarismos, las parcializaciones, etc. Y entonces él dice que la universidad, en un sentido que luego va a explicitar, de alguna manera es el antídoto, es lo que permite formar el carácter y formar el intelecto, digamos, para que pueda operar de una manera saludable y sensata. Y me interesa destacar cuáles son los mecanismos de la universidad que él ve para este fin, que son básicamente dos: la creación de una comunidad de profesores y alumnos, en la cual hay un intercambio personal y los conocimientos se transmiten no de una manera, digamos, alejada o abstracta, sino como vivencia, como conocimientos vividos. Y lo segundo es la universidad como comunidad de saberes, como encuentro de distintos saberes, ¿no? O sea, como trascendencia de las especializaciones. Y estas dos claves, que de alguna manera tienen que ver con un modelo ideal de la universidad, pero él hace mención a los talleres, por ejemplo, ¿no?, como uno de los lugares en donde en su experiencia eso se produce. Estas dos claves de esta universidad ideal, como digo, son para él los remedios a esos riesgos y peligros y los elementos a través de los cuales se afirma la sensatez del intelectual. Bueno, ¿por qué me parece importante aparte del contenido? Porque me parece que es como un programa de vida lo que hay ahí, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno lo lee y luego ve la trayectoria, claro, acá lo vio, y después que lo vio, se mantuvo en esa línea toda la vida, ¿no? Entonces, muy interesante por ese lado. Bueno, el Lebret, las conferencias. Quiero destacar que Lebret también habla, un poco está dicho por Tito, pero digamos, el valor de la comunidad, el bien común, el concepto de desarrollo integral para elevar la calidad de vida de la gente, contrapuesto explícitamente al concepto de crecimiento económico, ¿no? Es interesante ver que en 1956 Lebret habla del desarrollo, que incluso después prácticamente fue una expresión abandonada, ¿no?, y retomada más sobre fines de siglo, en los años 80, cuando se empezó a hablar más del desarrollo local, ¿no?, porque el desarrollo, aún usando la palabra desarrollo, había quedado un poco como una palabra de la economía, ¿no? Y claramente el planteo de Lebret, y creo que es lo que Juan Pablo adopta, es esa concepción integral del desarrollo, ¿no?, en donde no se puede pensar el desarrollo solamente desde una dimensión, sino económico, social, territorial, ¿no? Entonces, nada, quería comentar este aspecto de las presentaciones de Lebret. Y también me parece interesante para la historia de la facultad cómo en la conferencia en arquitectura Lebret habla de la planificación y de los planificadores. Y le hace una invitación a los que están en la conferencia y les dice algo así como: la planificación está buenísima, los que les interese dedíquense a ella porque van a tener que trabajar en temas muy interesantes y en grandes desafíos de la sociedad contemporánea, pero al mismo tiempo dice: la planificación requiere una formación larga, ¿no? La planificación no es una carrera de especialidad, sino que es un proceso de construcción de una mirada más amplia. Y habla incluso de 15 años, tiene unas, ¿no? Y eso me parece interesante porque no fue recogido, pero engancha con la historia de nuestra facultad en los años 60, ¿no?, y sobre todo con un episodio que, a partir de trabajos de Nudelman y de Mazzini y Méndez, pude conocer, que es los debates del año 64 sobre la revisión del plan de estudios, en donde de alguna manera se contrapuso la visión de los defensores del plan 52
versus otras visiones alternativas. Pero no me voy a detener ahora en eso, en todo caso luego si da el tiempo se puede comentar. En 1963 hay otro hito muy importante, 63-64, cuando el gobierno le contrata al CLAE el estudio económico de la situación económica y social del Uruguay rural. Ese es un trabajo que se hace en un tiempo relativamente corto y se publica y es totalmente pionero en todos los sentidos, ¿verdad? Ahí se hacen encuestas, se hacen muestreos, se hacen relevamientos, se construye una mirada del territorio rural de Uruguay que no existía en absoluto, ¿no? Y partiendo de esa mirada se formulan recomendaciones de políticas que, como digo, resultaban relevantes, pensadas en los años 90 para hablar del territorio y siguen siendo relevantes en el día de hoy. Por ejemplo, ahí se define el concepto de área local, ¿no? Que después va a ser utilizado en múltiples estudios, pero la conceptualización de la idea del área local de una manera no abstracta al modo de Gómez Gabazo, sino de una manera un poco más aterrizada, ¿no? Entiendo que esa es la fuente principal. Y luego, más conocido quizás, entre el 64 y el 65, o un poco antes, se producen todos los trabajos de la CIDE, ¿no? Comisión Interministerial de Desarrollo Económico, luego Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que culminan con la publicación de un plan de desarrollo 1965-1970. Y Juan Pablo está a cargo del grupo de trabajo sobre el territorio en una CIDE que reunió a mucha gente muy valiosa, coordinada por Enrique Iglesias, y que de alguna manera se vio en esa década como el paso, el instrumento para impulsar una modernización estatal hacia un Estado planificador y hacia un Estado más eficiente y más moderno, ¿no? En el marco de esos trabajos, a los que Garcés le ha dedicado un libro que es muy interesante también, en el marco de esos trabajos se formuló un anteproyecto, un articulado de una ley de acondicionamiento territorial, ¿no? Que no llegó a concretarse o no llegó a alcanzar el estatus parlamentario, ¿no? Pero que quedó allí formulada y fue retomada en el proyecto de ley de urbanismo del año 73. Quiere decir que ya a mediados de la década, ¿no? Existía, a partir del trabajo de Juan Pablo, un preproyecto de ley de acondicionamiento territorial. En 1969 se aprueba la Ley Nacional de Vivienda, tema que está mucho más estudiado, que también se inspira en los estudios de la CIDE, y que también tiene un fuerte componente vinculado a la planificación, así como tiene un fuerte componente vinculado a hacer posible el despliegue del cooperativismo. Y aquí encuentro otro rasgo de Juan Pablo, que es que como legislador siempre tuvo claro que si bien las leyes no producen la realidad, ¿no? Sí, las leyes son necesarias para que la sociedad y el impulso social, como le llamaba él, pueda florecer, digamos. Y entonces, en ese sentido, cuando se aprueba la ley de viviendas, el cooperativismo de vivienda eran apenas algunas experiencias que no se sabía si iban a continuar o no, ¿no? Pero la creación de un marco legal y de un marco de estímulos, ¿no? Permitió efectivamente que la sociedad generase un conjunto de iniciativas que crearon un movimiento, ¿eh? Y que dieron lugar a la historia que todos conocemos. Me parece interesante esa idea de legislar para hacer posible que la sociedad tome a su cargo el desarrollo de las iniciativas, que me parece que es otro rasgo de Juan Pablo y que tiene que ver con su concepto de comunidad, ¿no? Y yo tengo acá alguna nota sobre ese tema del concepto de comunidad.
que él lo desarrolla en el libro de Mística, Desarrollo y Revolución, que es un libro doctrinario, pero que yo creo que se puede perfectamente leer desde distintas ideologías y desde distintos puntos de vista. Pero allí él plantea un poco la idea de comunidad y dice que, en definitiva, el ideal comunitario es un ideal de vida social caracterizado por el convivir y el compartir. El ideal comunitario apunta a una vida social organizada para el bien común. Insisto, dice, un ideal de vida social, no una receta de organización. Y en otro momento llama a esto la comunidad de hombres libres y responsables. Me parece que acá hay otra dimensión central de su pensamiento, y es la atención a este nivel intermedio donde la sociedad civil se autogestiona, que no es para nada común en el pensamiento de la época, y tampoco es común en los planificadores de la CIDE, digamos, que tendían a hacer simplemente pensar en términos del Estado y de las políticas, pero Juan Pablo claramente se presenta como con una visión equilibrada, donde la dinámica del desarrollo no proviene de un solo lugar. Y me parece que para él el tema de una sociedad civil que crea comunidades, que crea grupos de interés común, es visto como un motor importante del desarrollo. Un tema que hoy está de moda, porque hoy en todo el mundo estamos hablando de la ciudad de los comunes, de la ciudad como bien común, de la necesidad de encontrar nuevas legislaciones que potencien las iniciativas comunitarias, ¿no? Y lo estamos viendo en distintos países más avanzados, mucho más avanzados de lo que lo podemos ver acá. De todos modos, en Uruguay tenemos una tradición importante de organización comunitaria que de alguna manera se puede pensar que se debilitó. En ese sentido, hay un trabajo de Menéndez Carrión que es muy interesante porque de alguna manera analiza cómo lo que ella define como la vida pública, ¿no?, que un poco tiene que ver con esta idea de la sociedad civil y la autoorganización, se ha debilitado en Uruguay, ¿no?, a fines del siglo pasado, y qué posibilidades hay de recuperarla. Bueno, es una temática que se discute hoy y que de alguna manera estuvo, me parece, siempre presente. Volviendo entonces al repaso de estos elementos clave vinculados a la planificación, bueno, en 1973 Juan Pablo presenta el proyecto de ley de urbanismo, como dijimos, basado en los avances ya hechos para la CIDE, y entiendo que, así como la Ley Nacional de Vivienda, la propuesta de ley de urbanismo, ley de pueblos y ciudades, es un proyecto completo, otro rasgo de Juan Pablo, que presentaba las cosas que parecía que ya no se podían mejorar, ¿no? Es un proyecto completo, redondo, que hace el diagnóstico de los problemas, especifica las causas, define las acciones necesarias y luego se concentra en esto que es la creación de los marcos institucionales, legales y de las capacidades técnicas y de las capacidades financieras para un urbanismo activo. Y yo diría que incluso me atrevo a decir que en algunos aspectos más activo que el que está contenido en la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en el 2008. Cuando uno mira, claro, después se podrá discutir sobre las viabilidades, pero claramente Terra en ese proyecto de ley piensa en que las intendencias asuman un papel activo como urbanizadoras del territorio, ¿no? O una dirección mucho más activa del proceso de urbanización. Esos, en definitiva, son temas que tienen que ver con la relación entre la planificación y el mercado y pueden ser discutibles y pueden cambiar los tiempos, pero es interesante ver con la claridad con que se plantea en ese proyecto de ley el tema. Como también es interesante ver cómo
con ese proyecto Juan Pablo es totalmente pionero en un tema del cual estamos todos eventualmente orgullosos de que se haya introducido, que es algún elemento de políticas de suelo, la recuperación de plusvalías creadas por la urbanización. Bueno, todo eso está en ese proyecto de ley, está con una claridad meridiana y yo diría que va más allá incluso, ¿no? Amerita una nueva lectura. Luego, durante la dictadura, Juan Pablo continúa en estos temas de planificación, más que nada como consultor internacional. Y de ahí destaco su participación en la Conferencia de Naciones Unidas de Hábitat 1, primero en la reunión preparatoria de 1975 en Dubrovnik y luego en Vancouver, en donde Juan Pablo es el relator o uno de los relatores principales. Por lo cual esos documentos surgidos de la Conferencia de Hábitat llevan su marca y es legible su marca, especialmente en el segundo documento que habla sobre la problemática del desarrollo territorial y urbano en los países de América Latina. Ya llegando, pienso yo, luego de un ciclo que como vemos no es tan largo, es un ciclo de 15, 20 años, llegando a una madurez que le permitía intervenir activamente y hablar de estos temas en un escenario continental y global. De modo que después Juan Pablo se dedica o se focaliza en otros temas y no continúa tanto con las cuestiones de la planificación, otros temas sin duda claves, como la infancia, la pobreza, de los cuales también estamos agradecidos, pero ese ciclo que traté como de indicar algunos hitos, me parece que tiene unos contenidos de una gran riqueza. No sé cómo estoy con el tiempo. Los demás hablaron menos. ¿Los demás hablaron más? Hablaron menos que tú, así que tenés ¿Sí? una renta de minutos. Siempre pienso que me va a sobrar el tiempo. No, volviendo un poco a los aspectos más filosóficos o éticos, también que me llamó la atención leyendo Mística y Desarrollo y Revolución. En un momento él dice: yo me defino como un personalista comunitario, ¿no? Y entonces fíjense qué interesante, aparece el tema de la persona y su valor, aparece el tema de la comunidad, ¿no? O sea, de la autoorganización de la sociedad civil, y aparece el tema del Estado planificador. Y leyendo las distintas cosas, uno tiene la impresión de que Juan Pablo siempre tuvo claro cómo interactuaban esas tres esferas y cómo había que conducir las políticas de modo que las tres esferas tuvieran su espacio y estuvieran vivas y fueran creativas, fueran capaces de florecer como plantea. Y él tiene ahí algunas frases sobre el hombre común que me gustaría citar, ¿no? Cuando habla de la mística como la motivación, el compromiso que hace posible la militancia social, política, él dice: pero no cualquier mística me interesa, sino la del servicio del hombre real, no de un hombre teórico con mayúscula en el vacío de una teoría, del que, comillas, está ahí, en la calle o en el campo, en el jardín de infantes o en la silla de ruedas en el hospital, en el presente y en el futuro. Una mística de servir a esa gente y de servirla efectivamente, ¿no? Vemos entonces que Juan Pablo va a lo real, no tanto a la teoría, no a la cosificación, no a las etiquetas, ¿no? Y la verdad que me hizo acordar la canción de Jaime Ross, ¿no? Del hombre de la calle, ¿verdad? El hombre de la calle atraviesa el temporal y después: no me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café, ¿no? Esa cosa apegada a lo real, apegada a la vida cotidiana de Jaime, está también en Juan Pablo, de alguna manera.
está en esa expresión del hombre concreto, del hombre común. Y además él agrega, podemos estudiarlo e interrogarlo en la realidad con paciencia, con una dedicación y humildad que hagan saltar el espejismo de los esquemas mentales. Esto me parece muy interesante, digamos, como actitud. Es decir, no apresurarse a categorizar, no apresurarse a poner las etiquetas, ir, enfrentarse y estudiar en el terreno, ¿no? Que tiene que ver con un planteo de Le Bret también. Cuando Le Bret decía, cuando nos toca estudiar una ciudad o hacer un plan, la primera fase es impregnarnos de esa realidad. Vamos una semana, un mes, lo que sea necesario, a recorrer, a hablar con la gente, a entrar en los restaurantes, a entrar en las tiendas y conversar, ¿no? Y eso nos da una visión global, nos da una intuición global. Después vienen los estudios cuantitativos, vienen las encuestas, los relevamientos, etc. Bien, ya entonces terminando un poco, la planificación, me gustaba destacar alguna idea sobre la planificación, que es lo que yo veo como una claridad en cuanto a que toda planificación se apoya en una estrategia. Cosa que no es tan obvia como podría parecer, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa en la planificación como un ordenar, pero no es la visión que tuvo Juan Pablo Terra. Para él la planificación estaba asociada a concebir concretamente la mejora de las condiciones de vida y por lo tanto requería una estrategia. Y lo dice así: la planificación debe apreciar y usar muy realistamente la combinación de fuerzas y tendencias. Un plan de desarrollo social implica siempre una estrategia. Si esta estrategia no usa realistamente de las fuerzas que existen o pueden crearse, los conflictos y las tensiones no serán superadas, el plan será una pieza de biblioteca. Entonces luego sigue que la planificación no es un asunto técnico, y cómo se vincula con la política. En definitiva, cuando uno lo mira desde la teoría de la época y desde la teoría contemporánea de la planificación, revelan una visión, entiendo yo, madura, surgida de una reflexión y surgida de una experiencia. Y bueno, yo creo que como estoy pasado de tiempo, lo dejaría por acá, solo simplemente hacer una anotación que es una pregunta, que es una curiosidad que se me planteó, y es: ¿por qué Juan Pablo no figura en los debates sobre el plan de estudios de la década del 60? ¿Por qué no aparece registrado en la discusión del año 64, donde el claustro llegó a la conclusión de que tenían que cambiar el plan 52 por un plan que, fíjense ustedes, separaba la planificación llevándola a un nivel de posgrado, y buscaba compactar la enseñanza de la arquitectura, dejando de lado la pretensión del ITU y de Gómez Gabazo y todo su equipo, de que la planificación tenía que controlar y guiar el conjunto de la enseñanza, y de que la arquitectura era solo una escala de la planificación. Frente a eso, esa postura de buscar separar y concebir correctamente que la planificación debía ser un posgrado, y debía ser un posgrado abierto a otras disciplinas. Bueno, eso no se concretó, eso se concretó con la MOT a partir del 2000, de alguna manera dándole la razón a los que promovían un cambio de plan, pero que perdieron frente al poder fáctico del otro grupo. Pero Juan Pablo no interviene en esa discusión, y yo me pregunté por qué. Y pienso que la respuesta, no tengo documentos, pero probablemente sea que en esa década él tenía mucho para hacer en la planificación real.
Mientras otros discutían en teoría qué tenía que pasar con la planificación, Juan Pablo estaba haciendo planificación. Y con eso termino mi intervención. Bueno, la idea era terminar no más allá de las 9 y estamos bien, así que salvo que alguien quiera aportar algún testimonio, algún comentario, que será bienvenido. Sí. Un minuto nada más. Yo estoy en nombre de la Universidad Claro y agradezco a Pablo que me haya permitido sentarme en la mesa y agradezco sobre todo haber escuchado todos estos testimonios que a mí como rector de la Universidad Claro me llegan muy profundo. Me imagino que le llegará muy profundo a muchos de los que están acá, a los familiares, los hijos, los nietos, los compañeros profesionales, compañeros docentes, pero a los que estamos hoy en la Universidad CLAE nos llega muy profundo, porque todo esto que han dicho ustedes, todo, es algo de preocupación cotidiana de la dirección de la universidad. De hecho, bueno, hay una foto muy linda que anda por ahí, que es Lebret y Juan Pablo Terra. Creo que en el fondo está el 19 de abril en el Prado, los dos con boina. Y sobre todo hay uno que es en la Tourette. No, es en la Tourette. En la Esa foto es en la Tourette. Es en la Tourette. Perfecto. Puede ser. Puede ser. Caminando, foto parecido, exactamente. Esa dupla, digamos, es la dupla que hoy día orienta, de hecho, a la universidad. La universidad tiene unos lineamientos de reconocimiento para profesores, para personas destacadas, y tenemos dos medallas. Una es la medalla Lebret, la otra es la medalla Juan Pablo Terra, que todos los años procuramos entregarlas respectivamente a personas, funcionarios de la universidad y personas que se han destacado por su militancia social. Y todas estas ideas del desarrollo humano y la preocupación por lo social son las líneas transversales que todos los días tenemos arriba de la mesa cuando nos proponemos nuevas propuestas formativas o buscamos orientar, digamos, las propuestas que tenemos, ya sea en el área no de la arquitectura, como medicina, derecho, cultura, educación, de manera que simplemente decir eso, ¿no? Es muy gratificante ver desde el punto de vista nuestro que Juan Pablo sigue vivo hoy día 2024. Bien, entonces solo resta agradecer. Yo culminaría agradeciendo a Federico, a Adriana, a Tito sus aportes que quedaron registrados, y yo diría que esto puede ser la base, ahí estoy sugiriendo al decano, de que la facultad se proponga más sistemáticamente volver sobre estos temas y algunas de las preguntas o de las cuestiones que apenas fueron esbozadas, porque el tiempo era muy limitado, se pudieran profundizar y recuperar quizá más contenidos y más detalles y más conceptos del legado de Terra y su vínculo con esta facultad. Aporto una pequeña cosa a lo que dice Salvador nomás, y agradezco que Adriana tampoco hizo referencia directa al tema, respecto a un momento en el cual de alguna manera sentimos todos que también se estaba perdiendo un espacio, muy especialmente quien estaba más directamente vinculada a lo que era la cátedra de Sociología, respecto a ese espacio específico dentro del plan de arquitectura, dentro de la facultad. Tuvimos largos debates por una reestructura que, entre otras personas también, Adriana fue partícipe, y que dieron lugar a que se conformara un centro de ciencias sociales, intentando también trabajar y recuperar mucho de ese legado que, como bien dijo Adriana y como bien dijeron todos quienes hablaron, siempre está muy vinculado también a personas, a la capacidad de convocatoria, a la capacidad de seducción, y bueno, que claramente tuvimos un momento muy alto en ese espacio, que además fue un aporte no solo para la facultad, sino para la universidad
y a través del país, Universidad clave, y claramente es un camino en el cual, conjuntamente con otras líneas, ni hablar, pero hay que continuar trabajando en ese sentido, y por eso tomo la palabra también de Salvador. Creo que hay un material muy interesante en todo lo que dijeron, que sin duda tiene que servir para, también con procesos lentos pero sostenidos, lograr esto que es tan importante en disciplinas vinculadas a la arquitectura, al diseño, etcétera, que es una visión amplia y equilibrada sobre las múltiples cosas que influyen en su producción. Esta mesa redonda, en ese sentido, que es la única, cada vez que viene el rector y nos visitan otra gente de la universidad, siempre alaban mucho, que habla mucho también de esta facultad y del cogobierno, pero también tiene que ver con una visión en donde efectivamente se precisan ese equilibrio de miradas para también lograr una producción, como bien también se refirieron, con un objetivo principal. Ya no le diremos el hombre, como se decía en los textos de la década del 60, a pesar de las revoluciones que reivindicaban, sino la especie humana, que claramente en un vínculo diferente con el planeta, entendiendo a veces sin querer también cómo fue generando procesos que hoy debemos revertir de desgaste del planeta, sin duda tiene que buscar inspiración para proyectar a futuro, y fue una de las cosas que también Pablo planteó cuando habló de la mesa, decir, bueno, quiero reivindicar, hablar, pensar sobre Juan Pablo Terra, pero no con una mirada nostálgica hacia atrás, hacia algo, sino proyectándolo a futuro como inspiración. Y bueno, eso de alguna manera, en esa interfase entre pasado y futuro, está la universidad, está la facultad y estamos nosotros. Seguiremos trabajando en ese sentido, por lo cual, una vez más, muchas gracias por empezar este proceso en la FAU. Muchas gracias.